Cerca de 5 millones de personas en España, alrededor del 12 o el 13% de la población, padecen de migraña, una enfermedad neurológica potencialmente grave y crónica, especialmente para las mujeres. Se trata de hecho de la tercera enfermedad más prevalente del mundo y para combatirlo a lo largo de los últimos años se ha avanzado mucho en el desarrollo de terapias monoclonales que han supuesto un cambio de paradigma en lo referente al tratamiento contra la migraña. Sobre estas cuestiones vamos a tener la oportunidad de hablar con la protagonista de la entrevista de redacción médica, con la señora Carmen González Oria, que es neuróloga y coordinadora de la unidad de cefaleas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Con ella vamos a conocer cuáles son los tipos de cefalea que existen, qué impacto tiene sobre la sociedad y cuáles son los retos que supone su tratamiento. Pues ya estoy en compañía de nuestra protagonista, la neuróloga Carmen González. Sea bienvenida. Muchas gracias. Señora González, ¿cuál es la incidencia de la migraña en España y hasta qué punto supone un problema a nivel social, dadas las connotaciones sociales que entraña? La tasa de incidencia es de 4 casos por 1.000 habitantes. Los datos fundamentalmente que barajamos son datos de prevalencia. La prevalencia de la migraña es de un 12%, un 12% de la población española tiene migraña, y la población y la migraña crónica tiene una prevalencia entre aproximadamente un 2,5%. ¿Se puede decir que es una enfermedad de alguna manera ignorada? ¿Hasta qué punto está bien diagnosticada? Pues mira, es una enfermedad que está ha sido siempre muy ignorada, banalizada. Los propios profesionales médicos la hemos ignorado y no le hemos prestado atención. Los propios pacientes, la mayoría mujeres, como la mayoría de la migraña la padecen las mujeres, han visto en su casa a sus madres y a sus abuelas padeciendo migraña y ellas han pensado que eso es algo normal, que tienen que, bueno, porque tenían que padecerlo y a veces ni siquiera consultaban. Es una enfermedad que está infradiagnosticada y además hay un retraso importante en el diagnóstico. Se llega a tardar hasta unos 6 años en diagnosticar una migraña y un paciente que padece una primera crisis puede tardar hasta 14 años hasta llegar a una consulta de atención especializada. Sabiendo esos datos, es una enfermedad que tiene un diagnóstico, que requeriría un diagnóstico precoz y que no lo tiene. ¿Se produce la misma casuística en función de todas las migrañas que existen? Porque, ¿cuáles son? Por ahondar un poco en el tema. La migraña es una cefalea, ¿no? Que tiene unas características especiales, una cefalea pulsátil, suele ser hemicraneal, pero no es un dolor, o sea, no es solo un dolor, tiene muchos síntomas asociados. El paciente tiene molestia a la luz, al ruido, tiene náuseas, vómitos, puede tener pródromos previos, problemas cognitivos con la migraña, falta de concentración. Y luego, a la hora de hablar de migraña, la dividimos en migraña episódica y crónica dependiendo de la frecuencia. Y a su vez, la migraña episódica la dividimos en episódica de baja frecuencia y de alta frecuencia. Y para todo esto lo que cuantificamos es número de días de cefaleas al mes. ¿Difiere mucho el tratamiento en función de los diferentes tipos de migraña? Pues sí que hay diferencias. Bueno, la migraña se trata con tratamiento, el tratamiento de la migraña se divide en 2 partes. Tratamiento sintomático, que es el tratamiento de la crisis en sí, y para eso, bueno, el tratamiento sintomático no difiere. Tratamos a los pacientes con antiinflamatorios o con tristanes. Y después están los tratamientos preventivos, que es lo que le ponemos al paciente para disminuir la frecuencia de sus dolores de cabeza. Y ahí sí que utilizamos tratamientos preventivos orales, un amplio abanico de fármacos de este tipo. Estos fármacos tienen unas condiciones de IPT, o sea que están subvencionados por el sistema sanitario público, y para utilizarlo en migraña episódica el paciente ha tenido que probar al menos 3 tratamientos preventivos orales y en la crónica también 3 tratamientos, pero y uno de ellos ha tenido que ser la toxina botulínica, con lo cual sí que hay cambios a la hora de utilizar fármacos en los 2 tipos de migraña. Luego andaremos un poquito más en esos tratamientos concretos, pero quería consultarle antes sobre la importancia a la hora de abordar el tratamiento de pacientes con migraña de las unidades de cefalea. ¿Hasta qué grado son importantes? Bueno, las unidades de cefalea son importantísimas y es como un sistema asistencial que diferencia y que hace que el paciente esté mejor tratado. Faltan unidades de cefalea a nivel nacional. Son pocas, nos gustaría que hubiese más, y lo que hace una unidad de cefalea es manejar al paciente de una manera muy integral.
Entonces, con respecto a, es muy importante además que las unidades de cefalea cumplan unos criterios de calidad, y de hecho la Sociedad Española de Neurología está trabajando en ello para que estén acreditadas. Son fundamentales y, bueno, pues nosotros, los que trabajamos en las unidades de cefalea, impulsamos nuestras comunidades autónomas, queremos justificar y plantear la necesidad de que haya más para que los diferentes hospitales en los que no la hay pues se puedan montar. Hacía referencia antes a la invisibilización de esta enfermedad. A raíz de ello quería consultarle, ¿qué porcentaje de pacientes no recibe un tratamiento adecuado? Pues mire, tratamientos preventivos, hay estudios diferentes, se dice que un 14% de los pacientes solamente está usando ahora mismo un tratamiento preventivo, y que hay otros estudios que dicen que un 25% lo necesitaría y solo un 5% lo tiene. Con lo cual, lo que sabemos es que la realidad es que los tratamientos preventivos lo utilizan un porcentaje de pacientes mucho menor al que sería ideal. Muchas veces esto influye mucho el médico de atención primaria, que necesita, bueno, antes hemos hablado de que el paciente no consulta. Si el paciente no consulta, nunca va a llegar al sitio adecuado donde le van a poner un tratamiento preventivo. Muchas veces son los propios médicos de atención primaria los que no están familiarizados con la enfermedad, con el manejo adecuado, y no les prescriben tratamiento preventivo al paciente. Y luego también tenemos un problema con los flujos de pacientes, con los circuitos que no están estandarizados, y eso también hace que el paciente no llegue al médico adecuado que le va a poner el tratamiento preventivo adecuado. Por ahí quería continuar también. ¿Qué otras necesidades hay actualmente en el manejo de esa migraña crónica? Pues mira, ante todo, lo que necesitamos es hacer un diagnóstico precoz, porque cuando el paciente no se cronifica, el paciente con migraña episódica es mucho más fácil de tratar y mucho más fácil de tener éxito con los tratamientos. Tenemos que, pues ya creo que me he adelantado un poco, pero tenemos que hacer todo lo posible por estandarizar y por que los circuitos de manejo de pacientes sean fluidos. Tenemos que formar a los médicos de atención primaria, tenemos que formar también a los neurólogos generales para que utilicen tratamientos preventivos adecuados y antes, y tenemos que formar a los pacientes. Es fundamental que el paciente sepa esté muy informado de su enfermedad y que pueda pedirle al médico de atención primaria o al neurólogo pues que conoce que hay tratamientos preventivos adecuados para esta patología, que no le han puesto el tratamiento correcto porque se encuentra mal, y que él sea un paciente empoderado que pida. Si el médico no lo hace, pues que el paciente lo pida. Al hilo que eso que comenta, ¿cuáles son los otros avances que ha supuesto el abordaje de la migraña a través de estos anticuerpos monoclonales de CGRP? ¿En qué casos pueden estar indicados? Pues mira, ¿qué ha supuesto usar estos tratamientos? Esto ha sido un cambio de paradigma total, porque de repente ahora pasar consulta y ver las revisiones de los pacientes tratados con monoclonales, pues es un antes y un después. El paciente llega, abre la puerta de la consulta y llega ya con una sonrisa agradeciéndote que le has puesto ese tratamiento, que lleva 3 o 6 meses tratado y que le ha cambiado la vida, porque hay muchos de estos pacientes que son muy respondedores. Con respecto a cómo, ¿qué ha cambiado? Pues mira, antes que nada, ha cambiado la visibilización de la enfermedad, porque desde que estamos utilizando los anticuerpos anti-CGRP, cuando empezaron a utilizarse en el 2020, que ya se empezó a hacer una campaña de visibilización previa en el 2019, la migraña ha empezado a verse en medios de comunicación, ha empezado a hablarse de migraña, los pacientes están más informados. Y después, ¿en qué ha cambiado más? Pues eso, que el paciente está mejor tratado, el paciente llega antes a la consulta, porque como ahora hay unas indicaciones de que a partir de 3 tratamientos que no van bien, el paciente ya tiene opción de otros tratamientos en unidades de cefalea, nuestros mismos compañeros nos mandan antes a los pacientes. Estamos viendo pues, esos diagnósticos precoz, más fluidez de pacientes y pacientes que se encuentran mejor porque los fármacos son más efectivos. ¿Qué grado de adherencia tienen los pacientes de esta enfermedad al tratamiento? Pues mira, el grado de adherencia es, del 95%, podríamos decir. Son fármacos, comparativamente, hemos estado usando fármacos orales que el paciente con migraña no se siente como un enfermo.
Eso es una cosa importante. Entonces, le molesta mucho estar tomando medicamentos diarios para su patología, mientras que los anticuerpos monoclonales se pinchan una vez al mes, una vez cada 3 meses, con lo cual eso es un cambio muy importante. Y luego son fármacos, además, los tratamientos preventivos orales, también una característica que tiene es que se han tolerado mal, que tienen muchos efectos secundarios, con lo cual la adherencia ha pasado a ser pues, eso, muy alta. Bueno, comentaba que había también algunos síntomas, algunos inconvenientes también de este tratamiento. Quería consultarle por ver también cuál es la otra parte, cuáles son los principales inconvenientes para el paciente. Bueno, para el paciente pocos, porque el paciente pasa eso de no tomar tratamiento diario, o sea, no tener que tomar medicación diaria, a administrarse una medicación que es subcutánea o intravenosa, que se pincha eso una vez al mes, una vez cada 3 meses, que una vez te la has administrado te olvidas del tratamiento preventivo hasta el siguiente mes o a los siguientes 3 meses, y efectos secundarios mucho menores que los tratamientos que teníamos previamente, con lo cual en ese aspecto son ventajas. Si luego ya podemos también hablar de cómo nos ha cambiado a nosotros en las mismas consultas de cefalea el empezar con estos medicamentos, porque una cosa es el paciente y luego también toda la logística o cambios que ha habido a nivel de asistencia con los cambios de tratamiento. De cara a la prevención, ¿hasta qué punto ha cambiado el paradigma de estos anticuerpos monoclonales? Pues totalmente, porque estamos usando fármacos que hemos dicho que empiezan a hacer efecto muy rápido, con lo cual el paciente nota efectividad desde muy pronto, se reduce la cefalea, los síntomas acompañantes, se reduce la discapacidad. Son fármacos muy bien tolerados, a diferencia de los fármacos preventivos orales que utilizábamos anteriormente, con lo cual el paciente usa un fármaco que es efectivo y además no tiene que padecer los efectos secundarios o los daños colaterales que hay veces que ocurren, ¿no? Y luego fármacos que sabemos, o sea, lo sabíamos por los ensayos clínicos y lo estamos viendo ahora en la vida real, que son fármacos muy efectivos. Hay pacientes que son súper respondedores y pueden reducir el número de días de cefalea entre un 75, un porcentaje menor, un 100%, pero luego hay pacientes que tienen una respuesta parcial, pero una respuesta importante, porque a lo mejor no reduce tanto la frecuencia, pero reduce mucho los días de intensidad moderado y ese paciente está feliz porque va con sus niños al parque, no falta el trabajo, no se pierde actividades sociales, que ese es el hándicap de nuestros pacientes con migraña. Comentaba antes la importancia de que haya tratamientos más personalizados para el paciente para poder abordar su enfermedad. Al hilo de esas declaraciones que hacía, quería consultarle por el papel de ese neurólogo especializado en el tratamiento personalizado de los pacientes con migraña. ¿Cuál es el papel que juega y si se ha revalorizado esa figura en los últimos años? Claro, desde que se está hablando más, o sea, desde que hay un cambio y hay más tratamiento, se visibiliza más la enfermedad, y es como de repente ha empezado a verse este gigante dormido que es la migraña, que afecta a muchísimas mujeres en edad fértil, en edad de ascenso, o sea, de vida profesional meteórica. Esos son los pacientes que están más afectados. Entonces, nosotros en las unidades de cefalea, los expertos en cefalea, los que nos dedicamos a ello, que somos los que manejamos los tratamientos específicos, los anticuerpos monoclonales, pues tenemos un papel mucho más importante ahora. Se nos ha empezado también a ver de otra manera, porque ya el neurólogo que se dedica a cefalea trata una patología muy discapacitante para la que hay muchos tratamientos posibles. Antes no se nos veía así. Y lo que comentas del traje a medida o de la medicina personalizada es a lo que aspiramos. Aspiramos a tratar al paciente de la manera más personalizada posible, usando el tratamiento preventivo más adecuado, ahora que tenemos mucho más abanico de tratamiento, pues muchas más opciones. Nosotros hacemos mucha labor de educación en la consulta, hablamos mucho de hábitos de vida, influimos en el sueño, ponemos tratamiento para el sueño, hablamos con los pacientes de alimentación, de ejercicio físico, con lo cual pues combinamos tratamientos preventivos orales, eso es a lo que aspiramos y para eso son necesarias unidades de cefalea y neurólogos expertos en cefalea. También, claro, al hilo de ello también ha cobrado un papel aún más relevante, como comentaba, la enfermería especializada. Sí, porque la enfermería en cefalea ha sido importante, sobre todo porque ha hecho siempre una labor muy importante de educación en hábitos de vida, pero es que ahora
con este cambio de tratamientos que se administran de forma subcutánea o intravenosa, en lo que se administran de forma subcutánea, la mayoría de las unidades, la primera administración la realiza la enfermera y enseña al paciente y ya es el propio paciente el que se administra la medicación en casa. En el caso de los intravenosos, pues va a ser el enfermero el que nos va a administrar esos tratamientos, con lo cual la enfermería especializada en cefalea pues también ha adquirido un papel fundamental. El Lundbeck está tramitando en la actualidad un nuevo tratamiento preventivo. Hablamos del eptinezumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une al péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Quería consultarle sobre este tratamiento, cuáles son las principales diferencias respecto a otros anticuerpos que ya han sido desarrollados. Mira, los anticuerpos monoclonales anti-CRP hay 4 y estamos utilizando ahora mismo 3 y tenemos a eptinezumab que lo podemos utilizar en uso compasivo y está en fase de ensayo clínico. Galcanezumab, erenumab y fremanezumab son subcutáneos y eptinezumab es de administración intravenosa. ¿Qué datos o la experiencia que estamos teniendo en los ensayos clínicos que estamos participando? Pues que tiene una rapidez de acción muy importante, con lo cual eso es una ventaja para pacientes además concretos, es una ventaja porque hace efecto, vemos como el paciente que llega con una cefalea a la visita de ensayo clínico y le toca tratamiento, pues prácticamente es que la crisis que tenga en ese momento desaparece, con lo cual creemos que es un fármaco muy potente y sobre todo un fármaco muy rápido. Usted misma ha estado presente en ese estudio de DELIVER que evaluaba la eficacia de este tratamiento. Quería consultarle por las principales conclusiones de ese informe. Pues mira, todavía no hay publicaciones del DELIVER, pero el DELIVER lo que nos está aportando es la efectividad del eptinezumab en pacientes que han tenido fallos a tratamientos preventivos previos, es decir, un perfil de pacientes más refractarios que los ensayos que se hacen de inicio. Y lo que vemos pues que es un fármaco efectivo, que lo que he comentado, una reducción importante en el número de días de cefalea, efecto en síntomas asociados, disminución de discapacidad, con lo cual el estudio de DELIVER comparado con los estudios PROMIS que se hicieron previamente nos dice que eptinezumab es efectivo también en pacientes que no han respondido a tratamientos preventivos previos. Pues de esta forma concluimos esta entrevista a la señora Carmen González. Simplemente pues agradecerle en nombre de Redacción Médica el hecho de que haya podido estar aquí con nosotros para explicarnos un poquito más sobre esta enfermedad. Pues muchísimas gracias y ha sido un placer.